Buen día, se presentan ejercicios de regla de derivación. Tenemos fórmulas de derivación que se aplican a tipos de funciones. Por ejemplo, para la función constante, su derivada es 0. Para la función potencia, que sería el producto de su exponente con la potencia disminuida en unidad. Para funciones trigonométricas, su derivada serían las que se muestran. Para las funciones exponenciales, es la misma función exponencial, y cuando la base es a, se multiplica por el logaritmo natural de su base. Entonces, también se tiene derivadas para función logaritmo. También se tienen fórmulas para las operaciones que se les pueden aplicar a las funciones, por ejemplo, la multiplicación escalar, la suma o resta de funciones, el producto de funciones, la división de funciones, o también conocido como cociente de funciones y derivada de una composición. Por lo tanto, podemos observar fórmulas para operaciones de funciones y tipos de funciones. A continuación, revisaremos ejemplos de derivación utilizando estas reglas. Veamos el primer ejemplo. Tenemos la función h descrita como logaritmo natural, cuyo argumento es x cuadrada más 3x menos 5. Notamos que la regla de correspondencia tiene varias funciones. Por ejemplo, se tienen dos funciones potencia, una función constante, también se tiene la función logaritmo. Y la operación que se tiene aplicando a estas funciones que ya comentamos sería la composición de funciones, donde esta sería la primera función que se aplica y esta sería la segunda. Notemos que distingo lo que es una composición de funciones debido a que el logaritmo requiere un argumento y su argumento sería esta función. Entonces vamos a utilizar las fórmulas de derivación que hemos comentado para la potencia de funciones, para la función constante, para el logaritmo natural y también la regla de derivación para la composición de dos funciones. Esta sería la primera función que se estaría aplicando a la composición, la vamos a llamar la función g, y esta sería la segunda función, entonces sería la función g. Es decir, la primera que se aplica es g y la última es la función logaritmo. Vamos a seguir esta regla de derivación. Notemos entonces que se requiere la regla de correspondencia de la función logaritmo. Vamos a escribirla separada de la composición. Su regla de correspondencia es simplemente el logaritmo natural de x, y por lo tanto cuando se deriva dicha función, notemos que en la regla de derivación es simplemente el recíproco de x, es decir, 1 sobre x. Entonces tenemos la primera parte de esta fórmula que vamos a emplear. Vamos ahora a definir la función g de x. La función g de x tiene esta regla de correspondencia, x al cuadrado más 3x menos 5. Calculamos su regla de correspondencia. Su regla de correspondencia nos indica que es una función potencia. Notemos que sería el producto de su exponente con la potencia disminuida en una unidad, es decir, x a la 1. Y seguimos, sería la derivada de una función potencia multiplicada con un escalar. El escalar sale de la derivada y posteriormente sería la derivada de el exponente, que en este caso es 1, por la potencia disminuida una unidad, es decir, x a la 0. Y finalmente tenemos la derivada de una función constante. La derivada de una función constante es 0. Entonces aquí tendríamos menos 0. Como conclusión, la derivada de g es igual a 2x. Esta expresión se va a hacer completamente 1. Sería x a la 0 sería 1. Y 1 por 1 nos da 1. 1 por 3 nos da 3. Esa expresión entonces ya no se agrega. Tenemos la función f, tenemos la función g, y ahora se requiere, para usar la fórmula, la evaluación de g en la derivada de f. Entonces es lo que se va a hacer a continuación. Se evalúa la función g dentro de la derivada de f, y tenemos entonces que la derivada de f es esta regla de correspondencia. Entonces lo que indica que lo que ingresa sale de esta manera. Entonces sería en este caso 1 ingresó g, queda 1 sobre g. Y si sustituyo, tenemos que g es esta función, la cual tiene regla de correspondencia x al cuadrado más 3x menos 5. Entonces ya tenemos los elementos para esta
fórmula de derivación, que es una composición. Entonces, como conclusión, la derivada de la función h va a ser igual a la evaluación de g en la derivada, que en este caso es esta expresión, multiplicado por la derivada de g. La derivada de g sería en este caso 2x más 3. Bueno, entonces aquí tendríamos ya la derivada de esta composición. Podemos simplificar. Aquí la simplificación es muy sencilla, sería multiplicar la fracción con este entero algebraico. Entonces se le coloca el valor 1 a este entero algebraico para que se pueda hacer la multiplicación. Entonces tenemos que la derivada sería el producto, en este caso sería 1 por 2x más 3, con resultado 2x más 3. Finalmente, dividido esto entre, al multiplicar por 1 esta expresión no va a cambiar, entonces nos queda x al cuadrado más 3x menos 5. Y de esta manera tenemos la derivada de la composición que teníamos originalmente. Veamos un siguiente ejemplo. La función h, que ahora es 3 elevado a el exponente coseno de x. Notemos que aquí se observa dos tipos de funciones: la función exponencial cuya base es 3 y la función trigonométrica coseno de x. Y la operación que relaciona a estas dos funciones sería la composición de funciones. Entonces vamos a utilizar las reglas de derivación para la derivada de una función exponencial cuya base es a, en este caso a vale 3, la derivada del coseno, que es menos el seno de x, y la operación que relaciona estas dos funciones es la composición. Entonces vamos a derivar cada una de esas funciones. Vamos a asociar de quién sería la función f y quién sería la función g. La función g es la función coseno, la función f es la función exponencial, y por lo tanto la regla de correspondencia de f es la función exponencial 3 a la x. Su derivada, notemos que es la misma función exponencial multiplicado por el logaritmo de la base. En este caso la base es 3, por lo tanto será 3 a la x por el logaritmo natural del valor 3. Continuamos ahora con la función g. La regla de correspondencia de la función g es coseno de x, por lo tanto su derivada va a ser el menos el seno de x. Para poder conocer la derivada de la composición tenemos que seguir la regla de correspondencia, donde primero debemos de cumplir este requerimiento, que es la función g va a ser evaluada dentro de la derivada de la función f. Lo que indica la regla de correspondencia es que lo que ingresa y se vuelve el exponente de la función exponencial. Por lo tanto, como está ingresando la función g va a ser el exponente de la función exponencial. Por lo tanto, simplificamos y tenemos 3 con exponente, como g es coseno, sería 3 coseno de x por el logaritmo natural del valor 3. Entonces tenemos ya la regla de correspondencia. Bueno, entonces ya lo que restaría sería simplemente hacer la sustitución dentro de la fórmula, donde la derivada de la composición será la derivada de la función h. La evaluación de g en la derivada es esta expresión, que nos resultó 3 coseno de x por el logaritmo natural de 3, multiplicado por la derivada de g. La derivada de g es el menos el seno. De esta manera tenemos la derivada de la composición de funciones que tenemos al inicio, que sería 3 con exponente coseno de x. Y veamos un siguiente ejemplo donde se tiene que la función h va a ser el producto de una función exponencial con el logaritmo de base 2. Requerimos la regla de derivación de la función exponencial de base e, requerimos entonces también la de logaritmo de base 2 y también la fórmula del producto de dos funciones. La derivada de la función exponencial es la misma función exponencial de base e. Esta sería la regla de derivación para el logaritmo de base a, que es el inverso de x multiplicado por el logaritmo de la base.
y el producto, su regla de derivación es la primera función multiplicada por la derivada de la segunda más la segunda función por la derivada de la primera. Al igual que los otros ejemplos, se requiere conocer la función f y la función g. Entonces, en este caso, la función f va a ser la función 4e a la x y la función g, el logaritmo de base 2. Entonces tenemos que f de x tiene regla de correspondencia 4 por la exponencial de base e. Entonces su derivada, la derivada de una función por una constante va a ser la constante por la derivada de la exponencial. Entonces notemos que la derivada de la exponencial es ella misma. Entonces en este caso se parece mucho tanto la función como la derivada. La única función que me permite dejar la misma función bajo la derivada sería la función exponencial de base e. Ahora se realiza lo propio para la derivada de la función g. En este caso la función g es el logaritmo de base 2. Su derivada, de acuerdo a la regla de derivación, es el inverso de x por el logaritmo natural, el valor 2. De esta manera ya tenemos la derivada de la función g. Y ahora se aplicaría la regla del producto. Entonces la regla del producto en este caso es la función h y va a ser la primera función, en este caso es esta, es decir, se sustituye f de x, que es 4e a la x, por la derivada de g. La derivada de g es esta función, 1 dividido entre x por el logaritmo natural 2 más la función g, en este caso es el logaritmo de base 2 con argumento x, por la derivada de f. La derivada de f es 4e a la x. De esta manera ya se tiene la derivada de la función producto, que en este caso era la función h. Aquí podemos hacer una factorización muy simple. Notemos que se tiene un factor común, que es la función f. Entonces se factoriza utilizando la función exponencial. Sería el primer factor, y el segundo factor va a ser lo que quedó después de quitar el factor común. En este caso nos quedó 1 dividido entre x por el logaritmo natural de 2 más logaritmo de base 2 cuyo argumento es x. Entonces sería una representación equivalente a la anterior. Con esto estaríamos dando por terminado este ejemplo. Veamos un siguiente ejemplo donde tenemos varias funciones. En este caso tenemos una función radical que puede verse como una función potencia, y aquí abajo tenemos una función potencia y aquí una función exponencial, y se relacionan con las siguientes operaciones, a través de una resta y a través de una división. Entonces vamos a ver las reglas de derivación que vamos a utilizar, las principales. Sería por supuesto la función potencia, la función exponencial, la derivada de un cociente. Entonces vamos a derivar, pero notemos que primero voy a hacer una equivalencia. Vamos a cambiar el radical por una función potencia. Por lo tanto, tenemos que esta expresión va a ser igual a x, y en la raíz quinta pasa como exponente un quinto, dividido esto entre x al cuadrado menos 2 a la x. El cambio solamente lo sufre la raíz. Y ahora vamos a expresar los elementos de la fórmula. La función de arriba va a ser la función f, y la función de abajo la función g. Procedemos a realizar un procedimiento análogo a lo ya realizado previamente. Establecemos la regla de correspondencia para la función f, que sería x a la 1 quinta. Y se deriva la función f, y notemos que va a ser el producto de su exponente por la potencia disminuida en una unidad. Y cuando restamos a un quinto 1, nos va a quedar como resultado menos 4 quintos. Procedemos ahora a obtener la regla de correspondencia para la función g. En este caso será la función potencia x al cuadrado menos la función exponencial 2 a la x. La derivada de la función g, por lo tanto, va a ser la derivada de la función potencia menos la derivada de la función exponencial.
Aquí solamente se está indicando la notación de derivada y se va entonces a realizar las derivadas de acuerdo a las fórmulas. Pues en este caso va a ser 2 por x a la 1 menos la derivada de una función exponencial, va a ser ella misma el logaritmo natural de la base. Notemos que la base es el valor a, entonces en este caso va a ser 2. Entonces tenemos que la derivada de la función g va a ser esta expresión. Entonces ya tenemos los elementos para poder sustituir en la fórmula del cociente, que en este caso era la función h. Entonces tenemos la función h derivada va a ser igual a la función g es x al cuadrado menos 2 a la x, tenemos x al cuadrado menos 2 a la x, aquí se va a multiplicar por la derivada de f, la derivada de f será 1/5 por x con exponente menos 4/5 menos de la fórmula por la función f, la función f es x a la 1/5 o la raíz quinta de x, sería equivalente. Y vamos a escoger la del exponente, es decir, x a la 1/5 por la derivada de g. La derivada de g entonces será esta expresión. Utilizamos signos de agrupación, nos queda 2x menos 2 a la x por el logaritmo natural de 2. Dividido esto entre la función g al cuadrado. La función g al cuadrado entonces es x al cuadrado menos 2 a la x. Entonces aquí se estaría calculando la derivada y lo que seguiría sería la simplificación de las operaciones. Para efectos del video, para que no se haga tan largo, vamos a dejarlo hasta aquí. Entonces, se ocuparon las fórmulas de derivación para realizar derivadas de manera un poquito más complejas que en los videos anteriores. Espero que se hayan entendido los ejemplos y les agradezco su atención. Muchas gracias.